puntos de giro, todo eso. Yo no sé qué es lo que ustedes han recibido ya me preguntaba por acá, que es una estructura clásica, aristoteriana y todo eso. Sí, el problema es que el concepto de punto de giro, dentro de la concepción que yo tengo, es un concepto brechtiano, y a veces se maneja mal, equivocado. A veces se puede hablar cambio de objetivo para no hablar de punto de giro, porque eso está como devaluado, hablar de punto de giro y a veces no se sabe bien qué es punto de giro. En dramaturgia se menciona el punto de giro como un cambio brusco que impulsa la acción hacia su posterior desarrollo. Es decir, pero no se aplica en esos términos. Así que el punto de giro es algo, una terminología manipulada. Es justo a lo que iba yo. Cuando nosotros comenzamos a hablar sobre ciertos temas, depende de qué escuela viene uno, cada escuela le llama otra cosa. Y ahí la confusión. Cuando uno habla de premisa, está hablando de mensaje. Cuando uno habla de mensaje, habla de premisa. Cuando uno habla de punto de giro, ¿de qué estamos hablando? Entonces, fuera de la terminología que estamos utilizando, tenemos que saber qué es lo que significa, cuál es la funcionalidad que hay detrás de cada cosa, ¿no? Entonces, uno de los problemas que he tenido yo cuando estoy leyendo un libro sobre dramaturgia o sobre cine o sobre escribir tramas, es que un autor utiliza una terminología y otro utiliza otra. Y entramos en problemas. Es como que uno hablamos aquí de jugo de naranjilla y en Colombia, ¿cómo le llaman? Lulo. Lulo, es la misma fruta. Entonces, cuando hablemos de eso, consideremos eso. ¿De qué está hablando la persona cuando utiliza esa tecnología? ¿No? Porque ahora en Estados Unidos, por ejemplo, aún utilizan en inglés directamente puntos de giro, turning points, ¿no? Entonces, ustedes quieren irse para allá y utilizan otra tecnología que es de allá y hablan con alguien de Hollywood, no lo va a entender. Entonces, lo primero que tienen que ver es cuál es el idioma que están hablando cada uno, ¿no? Como yo tengo mucho interés en este tema, he investigado bastante para yo entender yo mismo. No importa cómo le llaman a los otros, yo quiero entenderlo para mí. Y eso me ha llegado a descubrir ciertas cosas. Porque cuando uno hace las preguntas apropiadas, uno se da cuenta que hay ciertas respuestas que muchos de los conocidos aún no las tienen. No todo está aún escrito. Y cada uno debería poder llegar a entender qué es lo que quiso decir Aristóteles hace más de 2500 años, hoy en día, y cuánto de eso aplica hoy. No sé si ustedes han oído de pronto de Steve McKee. Sí, Story, la estructura. Es un libro bastante interesante, pero cuando si uno lo lee y no conoce el tema, uno acaba confundido. Porque él a veces usa tecnologías diferentes, ¿no? O la estructura del libro mismo no sigue la estructura de cine. Es bastante mezclada las cosas, ¿no? El día de hoy, la propuesta realmente era cuál es la diferencia, y esto es lo que voy a contar yo con mi experiencia, de lo que he leído de muchos libros, entre lo que llaman logline, que es lo mismo que un one-liner, que es lo mismo que un pitch corto, que no es lo mismo que un pitch largo, ¿no? Pitch, ¿de dónde viene la palabra? ¿Han oído ustedes la palabra pitch? Del béisbol. El pitch, el que coge y lanza la bola. Eso es el pitch. Entonces depende en qué condición, en qué situación está uno y para qué uno quiere lanzar la pelotita para que alguien la agarre. Tienen que saber la diferencia entre cuál logline corto, logline largo, sinopsis, idea, concepto, premisa. Ahora, mucho lo que voy a contar yo ahora es algo personal mío. De pronto leyeron eso en otro lado diferente. Pues vayan, lean otra vez y ustedes mismos tienen que escoger. No crean todo lo que les digo yo. ¿Ok? Que lo primero que les cuento yo es lo que yo estoy aprendiendo también. Y claro, estoy escribiendo sobre el tema, etc. Vamos
Cuando ustedes quieren comenzar a hacer una historia, sea para video, sea para cine, sea para televisión, ¿con qué comienzan? ¿Ah? Con una idea, con tema, ¿ya? ¿Con qué más? Con punto de vista, a veces uno viene con un personaje, con uno, pero realmente detrás de todo lo que viene es una idea. De pronto uno tiene ideas de un personaje para esa idea, ¿no? O un poco más avanzado. La idea no siempre viene de manera cruda, sino que viene de pronto casi completa. Pero hay que poder diferenciar entre idea, concepto y premisa. Una idea, hablemos sencillo, ¿no? No puede complicarse, vamos por lo sencillo. Una idea es un viaje a Vilcabamba. Ustedes ven imágenes, no sé qué, pero la idea es un viaje a Vilcabamba. ¿Es eso una historia o no? Es una idea. Y cuando confundimos la idea con historia, estamos fritos. La idea es un viaje a Vilcabamba. Para que exista una historia, ¿qué elementos tenemos que tener? Mínimos. Sin los cuales no hay historia. Personajes que viajan a Vilcabamba, están viajando, pasa algo, pero no hay historia. Conflicto. ¿Qué más? Sin eso no hay historia. Un lugar donde se desarrolla la acción. ¿Ah? Eso ya es de la resolución de la historia. Situaciones son momentos, escenarios en los cuales está pasando algo. El lugar. Locación. Quitan esto, no hay historia. Entonces un viaje a Vilcabamba tiene personajes. ¿Tiene conflicto? No. ¿Tiene locación? La carretera. ¿No? Entonces, esa es una idea. Idea es algo que se nos viene y que nosotros tenemos emoción al respecto. Ah, qué chévere, que me gustaría, pero para que sea historia le falta. ¿No? Cuando ustedes cuentan a alguien algo, un viaje a Vilcabamba, y bueno, Vilcabamba a mí me gusta, pero otros ni saben dónde existe, dónde está, ¿no? ¿Tienen preguntas sobre esto? Si tienen preguntas me las hacen, ¿no? Historia realmente es una palabra, en castellano es difícil porque historia tiene implicaciones de lo que pasó ya, del pasado. En inglés le llaman story. Story tiene otras implicaciones, son mucho más amplias, que se traduce como historia, pero que es justamente una situación en la cual personajes en una locación tienen conflicto, ¿no? Sin estos tres elementos, repito, no tienen todavía usted historia, aunque tengan una idea. Vamos, un viaje a Vilcabamba. Con idea. ¿Cuál es el concepto? ¿Qué diferencia idea de concepto? ¿Qué creen ustedes? Ahora, otra vez, de pronto otros tienen ideas de lo que es un concepto, lo que significa. Yo lo llegué a reducir a algo que me permite a mí, cuando yo estoy armando algo con una historia, llegar a entender cuándo yo tengo ya la historia. La semilla, que la planto y crece un árbol.
No, si me va a morir como una transgénica, ¿no? Este viaje a Vilcabamba, ¿cómo le convertimos en concepto? ¿Qué hay que agregarle? Es otro concepto, un viaje a Vilcabamba a pie, que un viaje a Vilcabamba en carro, que un viaje a Vilcabamba en helicóptero o a caballo, ¿no es cierto? Entonces el concepto agrega a esta idea algo que nos permite ya visualizar. Una descripción sería de cómo es el viaje. ¿No? Estoy dando un ejemplo de lo que sería un road movie, ¿no? Lo que llaman road movie. Ahí depende de cada tipo de película o de historia, van a tener otro tipo de elementos, pero la idea es un viaje a Vilcabamba, el concepto es un viaje a Vilcabamba. ¿Qué quieren hacer? No, ¿en qué vamos a Vilcabamba? A pie. Como centrando el viaje. Sí, o sea, ¿cuál va a ser el concepto del viaje? Donde va a ocurrir la historia. O sea, a dedo, el dedo no nos lleva. Puede ser, a dedo como concepto, ya. Quiere decir que vamos a tener ciertas dificultades en el viaje. O puede que no, vamos, no hay toda historia. ¿Qué quieren? ¿Un viaje a dedo? ¿Un viaje en Cababa? A dedo. ¿Ya? ¿Qué nos da esto como opciones? ¿Ah? Una historia. Sí, pero ¿qué nos implica esto de Que tal vez no puedas llegar. ¿Ah? Que tal vez no puedas llegar. Sí, que los chances de llegar son más difíciles, ¿no? De pronto que los chances de ir en la vía más corta no va a ser posible, de que el tiempo no va a ser el mínimo. Nos da un montón de otros elementos de agregarle a un concepto. Es lo diferente que dice en carro, en bicicleta, ¿no? Y depende de qué es lo que uno quisiera hacer. Uno puede cambiar este concepto de acuerdo a qué quisiera uno lograr, ¿no? Entonces, ¿cacha la diferencia entre idea y concepto? ¿No? El concepto está más desarrollado que la idea, pero todavía no hay historia. Todavía no dice qué va a pasar. Si ustedes quieren decir, me voy a Vilcabamba a dedo, sería chévere, bueno, y todavía seguimos, ¿sí? El concepto es como un condicionante, cómo va a ser la historia. Un condicionante, una contextualización de dónde va a ocurrir la historia o en algunos elementos que nos pueden dar, ¿no? ¿Tienen preguntas sobre esto? ¿Le está ayudando en algo ya? Sí. ¿Ya? No es difícil. Vamos a la premisa. Aquí es donde la cosa se pone complicada. Y va a depender de qué quieren ustedes lograr con la historia. Hablaban de tema. De pronto tienen una premisa temática. O una premisa que es la más típica, dramática. O una premisa emocional. Que va a tener que estar reflejada en lo que llaman los arcos de la historia, los arcos dramáticos, los arcos temáticos y los arcos emocionales. Cada uno tiene su función. Por lo general, cuando se habla de los arcos,
si uno sigue la escuela de Seafield o de McKee o de otros, hablan casi siempre del arco dramático. Lo que llaman puntos de giro, o lo que llaman, ¿cómo lo llamaban ahora? Cambio de objetivos. Cambio de objetivos, ¿no? O como quieran llamarlo. Entonces, cuando vamos a ver que la historia tiene los tres y que nosotros conocemos los tres arcos, la premisa en los tres niveles y que los tres tienen una unidad, la historia va a ser mucho más fuerte, más cohesiva que si tenemos solo uno y que la temática está por acá y el emocional fue muy del momento, ¿no? Ahora, vamos a una premisa dramática. ¿Cuál de los viajes de Vilcabamba en qué quieren escoger? ¿A dedo? ¿Les gusta a dedo? Y hay conflicto ahí, ¿no? ¿Qué quieren ustedes? Tienen que escoger de estas opciones la que más les va a dar para la historia. ¿Están haciendo cocina? ¿Están haciendo un yaguar locro o solo un locro? ¿O están haciendo un sancocho? Piénsenlo así, o sea, ¿qué ingrediente le pongo? Es lo interesante, ¿no? Si voy en carro, un ejemplo. ¿Con quién me voy en el carro? ¿Solo o con alguien? ¿Con quién hay más chance de haber conflicto? ¿Con alguien? ¿No? ¿Con la novia? ¿Con la suegra? ¿Con el futuro suegro? ¿Con un psicópata? ¿No? Entonces, si dicen, bueno, ¿cuál es el concepto? Para llevarlo a premisa, agregamos elementos. En un concepto puedo yo agregarle otra cosa, otro elemento, para poder llegar a la premisa, o puedo ir al capítulo directamente. Un viaje a dedo. ¿Con quién quieren irse? ¿Solos? ¿O con alguien? Con el perrito. Con el perrito. El perrito. La mascota. Ya, pero la mascota es la mía o de mi enamorada. ¿Ah? Es de él. De la persona. Hay una relación afectiva entre él y la mascota. Qué rico. Ya. Si ustedes van a dedo con mi perrito, ¿qué va a ocurrir si van a dedo en el carro con mi perrito? ¿Ah? O el carro propio, otro carro. ¿Ven cómo podemos en concepto comenzar a complicar las cosas? Un viaje a Vilcabamba a dedo con mi perrito es... ¿Cuál es la resolución de esto? ¿Siguen ustedes? Ya, a dedo con el perrito, pero eso es lo que va a pasar el camino. ¿Qué implica eso? Que no va a haber quién te lleve. Un viaje a dedo, un viaje a Vilcabamba a dedo con mi perrito es fácil. Complicado. ¿Complicado? Depende del perro. ¿Es difícil? ¿Qué quiere decir? Definamos el tamaño del perro. Si es chiquito, te lo puede llevar aquí, no hay problema, pero si es así que pesa 100 libras. Ya, entonces ya no es mi perrito, sino llega a ser mi perrote. Y si ustedes quieren definir la cosa más, con mi Doberman, o con mi gran danés, en concepto empezamos a crear nosotros los elementos que nos permiten llegar a una premisa.
¿no? Entonces ustedes en concepto se mantienen y dicen, bueno, ¿cómo le complico la vida a este tipo o a esta tipa? ¿No? De acuerdo a la temática que quieren, a la dramática y a lo emocional, tienen que ustedes escoger cuáles son los elementos, ¿no? Si es que son de la vida real, trae un Doberman, llega un man con una camioneta que le encantan los Doberman. Vengas, hermano, vamos, ya todos del Doberman. No hay conflicto. Entonces, ¿cómo podemos hacer nosotros un conflicto inevitable? El hecho de que sea un Doberman o un perrito no quiere decir que sea un conflicto inevitable. Puede que sí, puede que no. Son perros zombies. Se le escapa el perro. Estaba viendo, estaba espumando. Soy un perrito con rabia. Ah, ya empezamos con el lío, ¿no? Ahí sí se complica la cosa. Pero si bien con las ideas, ¿cómo logro complicar ideas? Complicar la vida, ¿no? Sí, entonces si nosotros pongámonos con mi perrote y nosotros vamos a decidir este rato, nos ponemos en la posición de un creador. ¿Qué decidimos nosotros que va a ser la historia? Va a ser una historia. ¿Quién hará la historia? ¿Qué decide? ¿Qué va a ocurrir al final en el viaje? Y ahora sí tiene que decidirse. Se mueren perros. No se muere el perro, pero son eventos que van a ocurrir. Conflicto. ¿Cómo acaba la historia? El dueño se come al perro. El perro se come al dueño. Que tiene hambre, o al revés. Pero si es que solo llega el perro, ¿qué tipo de historia es esa? ¿Qué pasó? ¿Murió el personaje principal o el perro principal? Tienen que decidir ahí punto de vista, ¿no? El punto de vista del perro tiene que ser ahí. No, o sea, a mí me parece que hay algo importante. Es decir, primero, ¿a quién dirigimos la historia? sí. Es decir, hay un público hipotético al que estoy dirigiendo la historia. ¿Me interesa un happy end? ¿O me interesa un final abierto, sí, reflexivo? ¿O me interesa realmente un final dramático, catastrófico? Yo creo que habría que definir, o sea, ¿para quién? ¿Para hacemos esta quién? historia? ¿Y qué queremos hacer con la historia? De acuerdo a esto vamos a tener que decidir la premisa. Vamos a poner, si quieren un happy end, ¿cuál va a ser la resolución de esta historia? ¿Ah? Sí, pero ¿qué sería? Emocional. Es emocionante. Emocional. Pero emocionante tiene muchas connotaciones. Más específico. ¿Ah? Voy a seguir metiendo la... Sí. Es decir, primero, ¿qué me interesa mostrar? Es decir, las tribulaciones de un individuo que, voy a agregar, no tiene un centavo en el bolsillo, y su perro para hacer un viaje. O sea, ¿qué me interesa mostrar durante, no sé, 24 horas, 17 horas, las penurias, la noche, de las dificultades de un individuo para hacer un viaje con un perro sin dinero, que debe tener un final feliz? ¿O realmente qué es lo que quiero decir? Claro, eso a la temática. Si sabemos nosotros de qué temática está hablando, vamos a poder llegar a definir la premisa. Muchas veces cuando escribimos, comenzamos con una premisa, pero al momento de escribir nos damos cuenta que no, que se va por otro lado. Y tenemos que redefinir la premisa. Eso está bien, pero para comenzar, digamos algo. La idea ahorita, a lo que quiero yo llegar hoy es cuál es la diferencia entre idea, concepto y premisa y poder reconocer eso. Hay otros elementos alrededor de eso que es lo que nos llega a marear. La temática pudiera ser, en mi caso, la indolencia y la falta de solidaridad de la gente con respecto a la gente necesitada. Es decir, 100 carros pasan miles durante un día y nadie recoge al pobre hombre con su perro. Ese pudiera ser una premisa. La premisa es un viaje a Vilcabamba con mi perro
Berrote, con mi Doberman, como quieran, es casi imposible. Y eso es lo que tiene que mostrar la historia. La premisa nos da cuál es el resultado de ese viaje. No es lo que ustedes van a decir cuando quieren vender la historia, porque están dando ya al final. No confundan la premisa en este punto de creación con lo que ustedes van a hacer después para querer vender la historia. El logline, el pitch o lo que sea. ¿No? Entonces que es casi imposible. Es emocionante. Emocionante. Imposible. Sí, dramática. Es... ¿qué puede ser? A mí me interesaría relacionar la premisa con el aspecto social. Es decir, aspecto social, o sea, toda la premisa debe tener, ya sea temática, dramática, emocional, una connotación de naturaleza social. Claro. Es decir, Entonces, cuando nosotros decidimos eso, vamos a decidir nosotros la temática. Si ustedes no tienen temática, va a ser una cosa dramática, emocional, pero no dice nada más. No hay lo que llamarían después el mensaje. O cuando van a dar el mensaje, lo dan de una manera como en texto, no en subtexto, lo cual es barato el mensaje. ¿No? ¿Tienen preguntas al respecto o están ya mareados? no, que va, sigue, si no han hablado casi nadie, yo he hablado por ellos, así que siguen hablando. ¿Tienen preguntas sobre esto? ¿O están todavía rumiando? ¿Cuál debe ser la base esencial de una premisa? ¿Perdón? ¿Cuál debe ser la base esencial de una premisa? La base de una premisa, o sea, la premisa estoy, para no repetir la misma frase, estoy haciéndolo así. La premisa es la que da lo que va a ocurrir en la historia, es lo que va a pasar. El resultado. Es emocionante, es imposible. Mientras más específica llegue a ser la resolución, más clara va a ser para ustedes cuál es la historia y qué tiene que ocurrir en el camino para que eso se cumpla. Si ustedes dicen que va a ser casi imposible, llega un tipo, me gustan los Doberman, aunque estén con rabia, no importa nada, vamos, llegar a Vilcabamba, no se cumple la premisa en la historia. Entonces, el momento que ustedes saben cuál es la premisa, desde el punto de vista temático, dramático y emocional, ustedes tienen más chance de una historia que tiene coherencia, que saben qué incluir y, más importante, qué no incluir en la historia. Muchos vamos por, chévere, vemos de Cotopaxi, vamos por allá, no tiene nada que ver con imposible, ¿no? ¿Qué tiene que ver con la premisa? Ahora, una de las cosas que me gusta hacer a mí para no hacer una premisa, digamos, demasiado complicada para mí mismo, yo creo una premisa temática, una dramática y una emocional. La separo. Separa y reinarás. Divide y reinarás. Yo la separo para yo saber, en este historia el tema va a ser este, el drama va a ser este y lo emocional va a ser esto. Y depende de qué parto, de una idea dramática, una idea temática o emocional, yo comienzo con esa premisa. Después vienen las ciertas ideas hechas, ¿no? ¿Tienen preguntas al respecto o algo más? ¿O ya dudan? Porque no basta que no esté claro para ustedes, que va a estar día y noche, no importa. Repito, ¿sí? En el concepto tenemos que poner la mayor cantidad de detalles. No. Porque, por ejemplo, podría ser que, como usted dice, al señor le encantan los Doberman, pero tiene un carro del año de la chispa y se le daña. La trama arquetipal. Este es el principio, mitad y final. Eso no me dice nada. ¿Qué es lo que pasa aquí? Me tiene que llevar a un B1
presentarme todas estas historias, cuál es el conflicto principal que me lleva a que el personaje decida hacer algo que no hubiera hecho de otra manera. Acá tiene dificultades, que trata de hacerlo, pero cree que el modelo del mundo en el cual vive acá todavía sigue siendo el mismo y que con su actuación de acá logra el problema acá. Resulta que no funciona allá. Es casi como que cambió de mundo, cambió de reglas de juego en el momento que pasó este punto, como personaje. Un poco más arriesgado. Acá empieza ya a darse cuenta, algo le pasa aquí que dice, oye, pero si es que yo sigo actuando de esta manera no voy a resolver nada. Y comienzo yo acá, como personaje, a probar nuevas acciones. Pero si es que no se da cuenta el personaje cuál es su falla personal, no va a poder pasar esto. Aquí es que se da cuenta, oye, es cierto, tengo que actuar de cierta manera para poder hacerlo. El clímax tiene otra función. El clímax es la revelación del personaje de qué es lo que tiene que hacer para tomar la acción de la apropiada. Estoy hablando de temas muy generales. Pero todos estos eventos que ocurren aquí van a estar definidos por esto de acá. La idea, el concepto y finalmente la premisa que me va a dar qué es lo que pasa en el clímax y qué es lo que uno viendo para atrás va a definir. Demuestra la falta de sensibilidad. Y aquí llega la madre de todas, ¿no? O sea, la premisa se nos dio al final. O sea, No. notamos ya la premisa. La premisa nos da cuál es el resultado de toda la historia. ¿No? Sí, pero la cosa aquí, verán, estamos hablando del punto de vista del creador, del que está haciendo la historia. Si ustedes toda la historia la hacen en texto, no hay profundidad. Tienen que aprender qué es subtexto. Subtexto es lo que no se dice, lo que está entre líneas. Subtexto es lo que da profundidad, es el espacio entre una acción y la reacción. ¿No? ¿La sensibilidad la tiene el personaje principal o no? Si aplica a los dos, la acción y la reacción tienen que demostrar de que ni el personaje principal ni los otros son sensibles. De pronto estamos hablando de la sensibilidad del personaje principal o todo el mundo. Si nosotros decimos la falta de sensibilidad hasta que la consigamos nosotros,